invariabilidad de Dios. Y vamos a usar, aunque la reflexión de hoy tiene como un solo texto base, yo le quise añadir otro, porque va muy afín con la enseñanza. Y el primer texto bíblico está en Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17, y dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en esa última expresión, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que lo pueden subrayar, es donde vamos a estar fundamentando nuestra enseñanza. Luego los voy a invitar al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quisiera introducir esta enseñanza bíblica contando un poquitito sobre mi testimonio cuando tuve mi accidente en el 2015. O sea, el viernes 26 de marzo del 2015 fue el día que tuve el accidente que me dejó cieguito como estoy, o bastante ciego. Perdí mi ojo izquierdo, está ahí, pero no veo nada, él está 100% apagado, aun cuando pues está ahí el órgano y está vivo, pero no veo. Y de mi ojo derecho pues mi visión es bien limitada. Y eso, y hubieron más consecuencias, pero por lo menos la más grande que usted puede notar pues es mi visión. Y eso fue ese día. Y el asunto es que salgo de una reunión. Esa tarde, esa noche tuve dos reuniones. Tuve una reunión con un pastor a las 4 de la tarde, el pastor Sepúlveda, que ustedes lo conocen, predicó el domingo pasado, reverendo Sepúlveda. Tuve una reunión con él ese día a las 4 de la tarde en el templo. Luego, en la noche, tuve otra segunda reunión con el pastor Carlos Jalco. Dios te bendiga, pastor Carlos Jalco, si me estás viendo. Él es del Ecuador y está actualmente en el Ecuador. Y estuve reunido con él también. Y luego de esa reunión es que tengo el accidente. Cuando voy camino a mi casa, subiendo a la autopista I-10, aquí en Houston, pero específicamente estaba en lo que sería la frontera de Katy y Houston, porque estaba en la I-10, más cerca de, bueno, estaba en Katy, camino a Houston. Y cuando subí a la autopista, ahí fue que me fui del mundo. O sea, perdí totalmente el conocimiento y mi carro se accidentó. Mi carro terminó debajo de una van que estaba varada en la orilla. Ahí fue que él aterrizó. Solo supe después, naturalmente, porque el carro iba solo, pues yo estaba sin conocimiento. Pues me accidenté y rápido pues ya usted sabe que llegaron las autoridades y yo vuelvo en sí cuando llego al hospital. Cuando la ambulancia está entrando en el hospital, ahí es que yo vuelvo en sí. Y naturalmente usted debe imaginarse que yo estaba en ese momento totalmente desorientado. Estaba desorientado porque de lo último que yo me acuerdo es que yo subí a la autopista para ir para mi casa. Yo estoy manejando, voy para mi casa, pierdo el conocimiento
Y lo próximo es que despierto en una ambulancia entrando al hospital, al Bentop, que está en el centro médico de Houston. Cuando despierto, pues oigo mucho ruido, el ruido de la sirena de la ambulancia, los paramédicos ahí hablando unos con otros, y escuchaba los comentarios. Ya volví en sí, naturalmente en inglés, ya volví en sí, ya despertó y empezaron a hacerme preguntas, una encima de otra, y yo pues estoy desorientado, simplemente yo no sé dónde estoy, no sé qué me pasó, yo no sé nada, y en el momento, como estoy en caliente, pues yo no siento ningún dolor, nada, yo simplemente estoy con las luces encima de mí, el ruido, y yo no entendía nada. Y ante la insistencia, de todas maneras, uno de los paramédicos me dice: lo que te ocurrió fue, tuviste un accidente y queremos saber pues quién tú eres, tu nombre, sabe todo, tu información y demás. Y yo les digo, pues debo tener mis documentos en algún lado. Entonces pues ahí pues encontraron mi cartera, ahí estaba mi información y demás. Y también tenía encima de mí el teléfono, cosa rara, porque yo cuando manejaba pues tenía el teléfono siempre en el carro, y soy de las personas que normalmente no cargo conmigo una cartera. Yo siempre ando con un bulto o algo así, ahí es que anda la cartera. Yo nunca cargo encima una cartera no acostumbro a eso. Pero ese día sí los tenía encima. Dios sabe todas las cosas. Y ahí tenían mis documentos y tenían mi celular. Y eso fue una bendición. Pues porque eventualmente cuando me encontraron porque sabían quién era yo y tenía el celular y a través del celular pudimos comunicarnos con las personas que después me encontraron. Pero sí de lo que me interesa hablar es del momento de desorientación que yo tenía. Yo estaba totalmente desorientado. Luego que entro al hospital, pues me están preparando para operarme de emergencia en el momento. Pues porque yo estaba perdiendo ya mi ojo izquierdo, sin entrar en detalle, pero el ojo estaba traumado, completamente traumado, y me tenían que operar en el momento o 100% lo perdía. Pues yo lo tengo ahí, pero él no veo. Él está totalmente apagado, pero está ahí. Mi esperanza es que el Señor haga el milagro de sanidad y él despierte y se active, pues porque tengo un 50% de que él vuelva a activarse, un 50% de que se quede como está. Hasta el momento pues se ha quedado tranquilo, no ha dado señales de que vuelva la visión. Pero mi fe no ha desmayado. El asunto es que me están preparando para llevarme a esa operación. Me operaron y desperté de la operación al otro día, naturalmente, pero todo el tiempo estuve desorientado. Ya sabía que sufrí un accidente, pero estoy desorientado porque yo no sé los detalles, a quién le di, por qué ocurrió. Yo no sabía nada, simplemente sé que tuve un accidente y eso es todo. Y me operaron como consecuencia del accidente, pero yo no sé por qué, o sea, yo no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque me fui del mundo, o sea, me perdí la conciencia. Y eso me tenía a mí completamente desorientado. Lo que sí yo sabía es que yo amo al Señor. Y mi confianza y mi fe estaba en el Señor, y eso era incuestionable. Yo simplemente recurría a la oración y a pedirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, no me sueltes, Señor, no me deje, Señor, haz el milagro. Yo no sé cuál es la situación, ni siquiera sabía cuál era mi diagnóstico, qué me pasó, yo no sabía nada. Simplemente que iban a operarme el ojo. Luego con los días y a pasar de las horas y los días, pues fue que me fueron orientando y me fueron diciendo: pues mira, tuviste un accidente. Me explicaron cómo ocurrió y empezaron los exámenes, y en los exámenes pues salió a la luz lo que ellos llaman un blackout, que perdí el conocimiento, como que me fui del mundo por unos minutos. Ni siquiera, no fue desmayo,
No fue desmayo, ni bajón de azúcar, ni nada, porque soy una persona saludable. No fue nada de eso. Los estudios no arrojaron nada extraño. Simplemente, pues que eso pasa a veces, o puede pasar, no es una cosa común, pero pasa. Pues me dio ese blackout, que me fui del mundo, perdí el conocimiento por unos minutos, y volví a recobrar el conocimiento cuando llegué al hospital. Haga de cuenta que desde que subí a la autopista hasta que llegué al hospital, y el tiempo que se tardaron en rescatarme, no sé cuánto tiempo ocurrió desde ese momento hasta que llegué al hospital. ¿Cuánto tiempo ocurrió? No sé, posiblemente una hora, vamos a asumir. Y durante esa hora y tanto, yo estaba fuera del mundo sin saber qué pasaba, hasta que desperté en el hospital y eventualmente me enteré de qué pasó. ¿Y qué ocurrió? Pues miren, que yo estaba desorientado hasta que después fui orientado. ¿Por qué traigo este testimonio? Porque precisamente eso es lo que yo quiero hablar. Quiero hablar de esos momentos de desorientación que vienen a nuestra vida, y esos momentos vienen como consecuencia de los cambios. Porque los cambios en nuestra vida ocurren constantemente. Mire, hermano, usted tiene que entenderlo. Los cambios en nuestras vidas ocurren constantemente. Nosotros siempre estamos expuestos al cambio y a los cambios. Y si usted va al versículo 11, si usted en el capítulo 1 del libro de Santiago, que es donde estamos, si usted va al versículo 11, vaya al versículo 11 del capítulo 1 de Santiago, y si usted ve ese versículo, usted va a notar que el versículo dice que cuando el sol sale y castiga con ese sol tan fuerte, con ese caliente tan fuerte, las plantas se secan. La hierba se seca, la planta se puede marchitar con el calor abrasador del sol. Y dice el versículo 11 que de esa misma manera que las plantas se marchitan, que la hierba se seca, dice que de esa misma manera las riquezas que hay en este mundo pueden desaparecer rapidito, de un momento a otro. Y después, si usted va al versículo 17 de ese mismo capítulo, hace mención a las dos más grandes lumbreras del universo, que es el sol y la luna. Dice, ese versículo menciona las luces celestiales, o las dos grandes lumbreras que las creó nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y dicen que esas dos grandes lumbreras, las sombras de esas dos lumbreras constantemente están en movimiento, porque ustedes saben que constantemente está en movimiento alrededor de la Tierra. Entonces usted sabe que eso se mueve constantemente. Esas dos grandes lumbreras se están moviendo constantemente. Por eso en una mitad del mundo es de día, en otra mitad es de noche, y eso está cambiando constantemente. Versículo 17. ¿De qué nos habla eso? Ese versículo 11 y ese versículo 17 lo que nos está diciendo y lo que nos está trayendo a la luz es que los cambios ocurren en nuestras vidas y ocurren constantemente. Usted podrá estar viviendo, yo llevo viviendo en Houston ya 11 años. En junio 5 cumplo 11 años de vivir en Houston. Aun cuando llevo 11 años en Houston viviendo, y tal parece que todo es igual, no es igual. Constantemente estamos expuestos a los cambios. Hay cambios que son diarios, hay cambios que son semanales, hay cambios que son mensuales, cada otro día. Pero sí estamos expuestos constantemente a los cambios. Cambios a nuestro alrededor, cambios personales, cambios que nos afectan directamente o indirectamente, pero siempre estamos expuestos a los cambios en nuestras vidas. Y
Y lo complicado de los cambios es que esos cambios nos afectan. Esos cambios nos afectan cuando esos cambios son inesperados o cuando esos cambios no son deseados. Cuando los cambios son inesperados o cuando los cambios no son deseados, pues nos impactan, nos afectan y específicamente de lo que está hablando nos desorientan. ¿Ves? Esos cambios inesperados, esos cambios no deseados son los que nos desorientan a nosotros. Entonces imagínense mi vida, hasta el 26 de marzo del 2015, aun cuando yo nunca tuve una visión perfecta, porque yo nací con problemas de visión desde nacimiento, pero sí veía dentro de las circunstancias normal y hasta manejaba y todo y tenía una vida muy normal. Pero del 26 de marzo del 2015 para acá me cambió la vida. ¿Ves? Me cambió la vida. Y eso fue un cambio inesperado y un cambio no deseado. Porque nadie desea en la vida accidentarse. Y nadie desea en la vida perder o echar a perder una parte del cuerpo. Nadie quiere perder un brazo, nadie quiere quedarse ciego, nadie se quiere quedar mudo. Nadie desea eso. Usted no desea estar enfermo y usted no desea perder ninguna extremidad de su cuerpo, ni desea perder alguno de los cinco sentidos de su vida, de su cuerpo. Entonces, cuando esos cambios son inesperados y no deseados, eso es lo que provoca desorientación. Aún cuando después del accidente ya yo me enteré de qué fue lo que ocurrió, qué lo provocó y todo lo demás, aún así, por mucho tiempo, yo seguía desorientado. ¿Desorientado dentro de qué contexto? Bueno, yo seguía desorientado dentro del contexto que ahí fue que comenzaron a resurgir las preguntas del por qué yo. ¿Ves? Yo viví esa experiencia sin abundar mucho en ella, pero yo sí viví la experiencia del por qué yo. Incluso que yo le he testificado otras veces y personalmente he hablado con muchos amigos míos sobre eso que me pasó. Esa desorientación me llevó a pensar a mí el por qué yo. Y yo incluso empezaron a venir pensamientos negativos del enemigo, porque el enemigo toma ventaja de las desorientaciones para traer más confusión y enviar dardos. ¿Ves? La Biblia habla de los dardos que el enemigo lanza. Pues él empezó a tirarme dardos a mi cabeza y a mi mente. Y empezaron a llegar, pero por montones. Y fíjate cómo el enemigo empieza a querer manipular tus emociones y tus sentimientos. Porque empezaron rápido. Mira los pensamientos que llegaban a mi mente. Y son pensamientos válidos, en el sentido de que uno puede, pues, ponerse a meditar en ello y decirle, híjole, ¿verdad? Y llegaban pensamientos como, pero ¿y por qué a ti? Tú eres un chamaco bueno, tú nunca has estado en vicios, ni has tenido una vida desordenada. ¿Por qué ese accidente tú? ¿Por qué quedarte ciego tú? Fíjate cómo le vienen esos pensamientos. Y vienen los pensamientos que el malo del enemigo para que tú te enojes. Y entonces, ¿por qué eso no le pasó a una persona que no aporta nada en la sociedad? ¿Por qué eso no le pasó a uno que lo que hace es hacer daño, robar, destruir y demás? Y esos pensamientos pegaron a llegar a mi mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Tú que no le haces daño a nadie, tú que eres un pan, todos esos pensamientos empezaron a llegar a mi mente y a mi corazón. Y no les voy a negar que por un tiempo me tenían desorientado. Yo estaba, wow. Y tuve que entonces seriamente orar y empezar a reprender y empezar a pedir al Señor que tuviese misericordia, pues que reprendiera todos esos pensamientos, y tuve que recurrir a la palabra de Dios. Y cuando digo recurrir a la palabra de Dios que tenía ya en mi corazón, porque yo por mucho tiempo no pude volver a la normalidad, a leer. Ahora mismo ya yo estoy leyendo un poco, pero no se crea que yo leo como lee usted.
Me refiero en el sentido con la comodidad y la facilidad que lee usted. Aunque yo me he sorprendido, últimamente la gente pues parece que están más ciegas que yo. Porque y hay gente que batallan para leer bastante, aun cuando se ven normales, pero batallan para leer bastante. Y yo para leer tengo que tener una letra especial, grandota y demás. Tengo mi forma de cómo manejarme. Gloria a Dios por esa bendición y gracias a Dios por la tecnología. Pero sí ha sido difícil ver el proceso de adaptación y de organizar mi vida nuevamente. Ha sido bien difícil. Entonces yo recurrí a la palabra de Dios que ya estaba en mi corazón. Y lo que quiero decir con eso es que mientras más tú lees la Biblia y mientras más tú escuchas estudios bíblicos y enseñanzas bíblicas como la que voy a traer y estoy trayendo y las que he traído, eso se queda en tu corazón. Y cuando tú estés en una situación que tú no puedas leer o que no tengas a la mano en la palabra de Dios, el libro de la Biblia a la mano, como esa palabra de Dios está sembrada en tu corazón, va a florecer, va a salir a la luz. Entonces, la palabra de Dios que estaba en mi corazón ya sembrada por los muchos años de lectura y de estudio y preparando sermones y estudios bíblicos, pues esa palabra estaba sembrada en mí y empezó a aflorar. Y yo empecé a entender que Dios está en control, que Dios tiene todo bajo control, que yo no soy bueno nada, que bueno es Dios. Dios es el único bueno. Yo empecé a entender que Él se glorifica en todo, que Él tiene propósitos, que Él es el que se glorifica, que Él todo lo hace con un motivo y una razón, aun cuando yo no lo entiendo. Y todo eso empezó a hacer sentido en mí cuando la palabra de Dios que estaba sembrada en mí comenzó a salir a la luz. Por eso es importante leer la Biblia constantemente, para cuando vengan momentos de desorientación, esa palabra aflore en tu vida y aflore en tu corazón. ¿Está bien? Entonces, eso es precisamente lo que la enseñanza de hoy y este pasaje bíblico y estos versos bíblicos que leímos nos quieren enseñar. Nos quieren enseñar que nosotros le servimos a un Dios que es invariable. Por eso es el título de la enseñanza de hoy, la invariabilidad de Dios. Nosotros le servimos a un Dios que es invariable. Y como yo por muchos años fui maestro de escuela y me gusta enseñar y me tomo mi tiempo dando los estudios bíblicos y siendo lo más, tratando de llevarse lo más sencilla y claramente posible para que usted comprenda los conceptos bien. A mí me gusta romper las palabras en pedazos y investigarlas. Ustedes muchos me conocen como si me gusta el exégesis, me gusta investigar, me gusta indagar para entender bien los conceptos. Entonces, cuando yo veo esta reflexión, la invariabilidad de Dios, pensé, wow, nuestro Dios es un Dios invariable. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar bien qué se refiere o cómo la Biblia nos habla de este Dios invariable. Y eso me llevó a mí a estudiar esta palabra. Y yo como maestro que fui, pues yo quiero compartirlo con ustedes. Porque usted tiene que entender que la palabra invariable es una palabra que viene del latín o que se deriva del latín, pero es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta y que la vamos a definir ahora para que usted pueda entender la grandeza del Señor y por qué decimos que nuestro Dios es un Dios invariable. Una palabra que se deriva del latín, compuesta, y como es compuesta la tenemos que dividir, y si usted nota ese prefijo in de invariable, cuando usted ve un in en una palabra compuesta, ese prefijo significa no. Ese prefijo in ahí significa no. Significa no. Y cuando usted ve el verbo variable, de hecho la palabra variable significa que cambia o que tiene cambios. ¿Ve? Variable, que cambia, que tiene cambio, que tiene mutación. Entonces cuando usted ve la palabra in y le añade el variable, invariable, ¿ve?
Usted ve, invariable está diciendo claramente que no cambia, que no cambia, que no se muda, que no es, que no tiene ninguna que no tiene ningún movimiento en términos de su forma de ser. Entonces, si usted ve el sufijo, váyase al sufijo. Cuando hablo del sufijo, estoy hablando de la última parte de la palabra variable. Cuando usted ve la palabrita hable o hable de variable, pues ese sufijo indica posibilidad. Posibilidad. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos un Dios invariable, un Dios que no existe ni la más mínima posibilidad de que pueda cambiar. Nuestro Dios no cambia. Entonces eso nos lleva al versículo 17 del capítulo 1 de Santiago. Fíjese que la última parte del versículo dice, bueno, pues déjame leer todo el verso. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y recuerda que don significa un regalo no merecido, un regalo, ¿ves? Entonces, ese regalo perfecto que ni siquiera nos los merecemos, esos regalos perfectos que vienen de parte de Dios, esas buenas dádivas que vienen de parte de Dios, dice que vienen obviamente descienden de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios todopoderoso. Y cuando dice el Padre de las luces, está haciendo referencia, ese término o esa expresión del Padre de las luces es importante porque del Padre de las luces resalta lo que enseñamos hace 2 días, que Él es un Dios soberano. Porque un Dios soberano, y como enseñamos ayer, todopoderoso, lo hace ser el creador. Eso es lo que le da soberanía, que es el creador, porque dice el Padre de las luces. En otras palabras, el creador del sol, de la luna, de la tierra, de todo. Así que del Padre de las luces habla de la soberanía de Dios, del todopoderoso Dios, del creador, del eterno, del que siempre ha sido, porque es el Padre de las luces. ¿Ve? Entonces dice que este Dios maravilloso que nosotros le servimos, este Dios soberano, nuestro Dios soberano, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y si usted ve la expresión ni sombra de variación, dentro de ni sombra de variación es que cabe la expresión que yo les expliqué de esta palabra compuesta. O sea, no existe ni la más mínima posibilidad de que nuestro Dios cambie. Nuestro Dios no cambia. Eso me lleva a mí al versículo 8 del capítulo 13 de Hebreo. ¿Recuerdan que lo leímos al principio? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por los siglos habla de eternamente. Fíjate que ese versículo, qué profundo es, porque dice, es el mismo. No hay sombra de variación. No hay mudanza en Él. No hay ni siquiera la más mínima posibilidad del que Él vaya a cambiar. Y dice, es el mismo ayer, haciendo referencia al pasado. Hoy, haciendo referencia al presente. Y por los siglos, no haciendo específicamente referencia al futuro, sino haciendo referencia a la eternidad. Ahí vemos el presente, el pasado, el presente, el futuro, pero cuando usted lo mira completo en su totalidad, está hablando de eternidad. Jesucristo es el mismo porque Él es Dios. El mismo. No hay ninguna posibilidad de que Él cambie, porque Él es un Dios invariable. No se muda, no hay sombra de variación en Él. Y variable, no existe ninguna posibilidad de que Él vaya a cambiar. ¿Ve? Entonces, eso nos da confianza, nos da fe,
nos da esperanza, nos da tranquilidad. Porque este pasaje nos está llamando, estos versos bíblicos y este pasaje de Santiago capítulo 1 y el verso bíblico que yo añadí de Hebreos 13:8, nos está invitando o nos está llamando a que pongamos nuestra confianza en aquel que no cambia, que es invariable, ¿ves? Nos está llamando a poner nuestra confianza en aquel que no variable, no se muda, no cambia, no hay sombra de variación en él. Y en él no hay posibilidad de que vaya a cambiar, ¿sabes? No existe eso. Así que este pasaje nos está invitando a eso. Nos está invitando a que confiemos en un Dios que no cambia. Y es importante saberlo porque nosotros siempre vamos a estar expuestos a los cambios. Y los cambios, cuando son inesperados, porque por lo general los cambios son inesperados, no son planificados. Muchos de ellos se planifican. Cuando yo me mudé de la Florida para Houston, pues yo planifiqué ese cambio. Para tal fecha voy a estar viviendo en Houston. Pues ya yo sé que mi vida va a cambiar en muchos aspectos. Porque viví en la Florida, ahora vivo en Houston. Pues quiere decir que va a cambiar mi entorno ministerial. Va a cambiar mis amigos. Digo, mis amigos siempre serán los mismos, pero me refiero que voy a tener nuevos amigos. Va a cambiar muchas cosas en mi vida. Mi estilo de vida. Muchas cosas en tu vida cambian y yo no sabía exactamente a qué iba a exponerme, pero de que yo sabía que iban a haber cambios, los iban a haber porque yo lo planifiqué. Yo sabía que para tal fecha yo iba a estar viviendo en este estado. ¿Ves? Ahora mismo en mi agenda en mi agenda no existe ni la más mínima posibilidad de que yo vaya a cambiar de estado en mi agenda, ¿ves? En mi agenda personal yo no tengo en mente ir para ningún lado. O sea, yo vivo aquí en Houston y aquí voy a vivir un rato más. ¿Cuánto más Dios quiere que yo viva aquí? Pues Dios sabrá. Eso lo sabe el Señor en su sola potestad. Pero hay cambios que son planificados. Hay otros que no son planificados. Y esos que no son planificados, que son inesperados, y los que no son deseados, son los que traen desorientación. Ahora mismo el COVID-19, esta pandemia, esta plaga, ha producido en toda la humanidad, no solamente en mí, sino en toda la humanidad, a nivel social, político, gubernamental, económico, familiar, educativo, recreativo. Fíjate todo lo que estoy mencionando. En todos esos renglones, esta pandemia trajo cambios inesperados y no deseados. ¿Por qué? Porque nadie quiere la pandemia, a nadie le importa enfermarse, a nadie le importa la pandemia y nadie quiere estar encerrado ni estar constantemente con el temor de que vaya a enfermar o me vaya a afectar. ¿Ve? Esta pandemia no solamente me afectó a mí, sino afectó al mundo entero. Es una cadena. La diferencia es que nosotros los que servimos al Señor tenemos la paz de Dios y nos hemos adaptado un poquito más rapidito al proceso. Quiero creer eso. Quiero creer eso, que muchos, por cuanto aman y sirven al Señor, han ido ajustándose, aprendiendo y entendiendo que Dios tiene todo bajo control. Pero esa es la realidad. Entonces, este pasaje bíblico nos está llamando a que pongamos nuestra confianza en el Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? El soberano, la máxima autoridad. ¿Quién es el Padre de las luces? El omnipotente. ¿Quién es el Padre de las luces? El omnisciente. ¿Quién es Él? El omnipresente. O sea, la máxima autoridad.
el eterno. Ya viste que ahí incluye todas las lecciones anteriores. Pon tu confianza en ese eterno, santo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, invariable, Dios eterno. Pon tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque este Padre Celestial, creador de todo, es inmutable. Y entonces esta palabra es interesante, que es una palabra compuesta, inmutable. Entiéndame. Hágase de cuenta, lo que le expliqué, significa, que ese prefijo significa no. Inmutable, que mutable se define como algo que tiene cambios, que tiene mutación, cambia. Pues el Dios que nosotros le servimos es inmutable. Y cuando usted ve el sufijo able, el sufijo able significa o hace referencia que no hay posibilidad. O significa precisamente eso, posibilidad. Entonces, no hay posibilidad alguna que nuestro Dios vaya a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inmutable. Ya aprendí algo bueno, interesante y poderoso. Nosotros los seres humanos somos cambiables. Nosotros cambiamos. No nos gustan los cambios, menos si son inesperados y no deseados. Pero nosotros de por sí somos cambiables. Somos cambiantes, somos cambiables. Y sí lo somos. Y nosotros cambiamos tanto que decepcionamos a otras personas y nos decepcionamos a nosotros mismos. Por eso esta lección es importante, porque yo sé que muchos de ustedes muchas veces se han encontrado en una situación donde ustedes mismos se dicen a sí mismos, me da vergüenza conmigo mismo, porque mi forma de ser ha afectado a mucha gente alrededor de mí. Ha afectado mis hijos, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia, mis amigos, todo. Porque nosotros somos así. Y entonces tenemos que aprender a confiar en ese Dios inmutable, porque Él no cambia, que comparta, porque fíjate, ese es un atributo que es de Él, pero ese atributo sí lo puede compartir con nosotros. ¿Ve? El Dios invariable es un atributo. Un atributo, ¿por qué? Porque Él no cambia. Y ese atributo es de Él porque Él es un Dios que no cambia y nunca va a cambiar. Él es eterno, Él es Dios, Él es el gran yo soy, Él no cambia. Pero ese atributo de invariabilidad lo puede compartir con nosotros. ¿Cómo? Si nosotros confiamos en nuestro Dios y ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en su palabra, en Él, 100%, ciegamente, nuestro crecimiento y nuestra madurez en Cristo nos va a hacer personas firmes. Mire, mi hermano, y hay muchos creyentes, y incluso en el ministerio, que son muy cambiantes. O sea, hay creyentes que tienen unos cambios de ánimo, pero muy radicales. Y ni siquiera están diagnosticados como bipolares. Porque una persona diagnosticada con bipolaridad, pues tiene una condición. Pero mi hermano, nosotros tenemos unos cambios, aun cuando somos personas completamente sanas, emocionalmente hablando. Las situaciones externas que nos están rodeando nos están afectando tanto que somos muy cambiantes, demasiado muy cambiantes. Y tenemos unos cambios de ánimos tan fuertes. O sea, nosotros podemos levantarnos en la mañana con alegría y pasan 2 horas y nos enojamos con mucha facilidad y le embarramos con mucha facilidad y después nos decepcionamos por la metida de pata que dimos, tú sabes. Y a veces pagan las consecuencias quien menos culpa tiene. Porque nosotros somos así. Pero el Dios que nosotros le servimos no es así. Él es inmutable. Él es invariable. Ese es un atributo hermoso. Y en este pasaje bíblico
nos está invitando a que confiemos en Él, porque el Padre de las luces no tiene sombra de variación y no se muda, o sea que se mantiene firme. Yo me congregaba en la iglesia La Roca en Ceiba, Puerto Rico. Me congregué ahí por tal vez de 14 a 15 años. Y esa iglesia tenía un lema, pues como se llamaba La Roca, el nombre de la iglesia, tenía un lema que decía: yo temblaré sobre la roca, pero la roca, que es Cristo, nunca va a temblar debajo de mí, porque Él es un Dios inmutable, invariable, sin la más mínima posibilidad de cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Eso es lo que te debe dar confianza a ti en el Señor. Nosotros debemos, no tenemos, debemos, porque aquí a nadie se lo obliga, debemos poner nuestra fe en la verdad de quién es Dios. Debemos poner nuestra confianza, nuestra fe en la verdad de quién es Dios, con la confianza y la tranquilidad en su consistencia, carácter invariable y sus promesas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque el carácter del Dios es invariable. El carácter tuyo, ¿cómo es? ¿Cómo es tu carácter? ¿Usted pensaba que este año 2021 iba a ser diferente al 2020? Pues no. Si nos ha ido de la patada en lo que va de año. Hoy es el día 8, van 8 días de lo que desde el 2021. Y han habido escándalos por todos lados. Aparte de los comunes, porque ya se ha puesto, ya hay que verlo como algo común, los asesinatos, los asaltos, los robos y demás. La criminalidad ya es algo ya que uno ha aprendido a vivir con eso, ya lo ve hasta común uno. Todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy lo seguimos viviendo como algo común. Incluso ya la pandemia está pasando a ser algo común en nuestras vidas, aun cuando no queremos. Y aún así el 2021 ¿cómo comenzó? Con muertes, con escándalos, con terrible. Y todavía falta. Esto va a apretar. El pastor Miguel Núñez, un pastor dominicano, buen teólogo, buen predicador de la República Dominicana, él escribió un tweet que decía: pastores, preparen a sus iglesias para sufrir. Y insistía: prepárenlas para sufrir. ¿Está bien? ¿Qué le está diciendo con eso? Que vienen momentos difíciles. Pero cuando él dice prepáralos para sufrir, no significa que vamos a estar en un constante lamento y lloro, sino que nos preparen para entender los tiempos difíciles. Pero aún en medio de esos tiempos difíciles nosotros tenemos la paz de Dios y el gozo del Señor. Pero cuando nos preparan para eso, aun cuando los estamos enfrentando, los enfrentamos con el poder del Espíritu Santo, con valentía y con la paz de que Dios tiene control, y de su ira nos librará a nosotros los escogidos. Nos librará de la ira de Dios, o sea, de los juicios y de los castigos que vienen para este mundo, que eso es lo que viene es candela. Pero de esa ira nos va a librar a nosotros los que estamos bajo en su mano. Eso no significa que no vamos a pasar por enfermedad, eso es otra cosa. Estoy hablando de ira. Bueno, nosotros ya no somos hijos de ira. Nosotros confesamos a Jesús como Salvador, somos nueva criatura. Pero esos momentos vienen momentos de persecución. Vienen momentos muy difíciles para el pueblo del Señor. ¿Y dónde te vas a refugiar? Pues en las manos del Señor. ¿En quién vas a confiar? En un Dios que es invariable.
Y dije hace unos minutitos que nosotros podemos descansar confiados en Él porque Él es consistente, tiene un carácter invariable y podemos descansar en sus promesas. Él ha prometido y Él va a cumplir. ¿Pero a quién le va a cumplir? A su pueblo. Por eso es que yo estoy tranquilo. En ese aspecto. No es que esté brincando de gusto por ahí. ¡Ay, qué chévere está todo! No. Pero sí estoy brincando de gusto dentro del contexto de que yo estoy en las manos del Señor. Pase lo que pase con este mundo, yo estoy bajo la cobertura de la mano del Señor. Y el Señor viene por su pueblo y yo voy a ser de ese pueblo que Él va a llevarse al cielo y se va a levantar. Y si el Señor nos llama a su presencia, ya yo sé para dónde va mi alma. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo. Y si antes de que ocurra algo así, tengo que vivir experiencias de persecución y de prueba, Él me va a dar la fortaleza y me va a dar la confianza y me va a dar lo que yo necesito para mantenerme firme. ¿Por qué eso va a ocurrir en mí y en cualquiera que ponga su confianza en Dios? Porque el carácter de invariabilidad, ese atributo de Dios de invariabilidad, Él lo está compartiendo con aquellos que confiamos en Él. O sea, usted puede ser una persona firme, no cambiante, porque Él está compartiendo ese atributo con usted. Pero eso Él lo está compartiendo, vuelvo y repito, una vez más, con aquellos que han confesado que Jesús es el Salvador y han nacido de nuevo. Si ese no es tu caso, tú tienes un problema muy serio. Tú debes de preocuparte y debes de analizar y meditar seriamente en tus caminos, porque si tú no estás en las manos del Señor, si tú no has confesado a Jesús como Salvador, si tú no has nacido de nuevo, tú tienes un problema mucho más grande. Tu primer problema se llama, el problema más grande que tú tienes se llama tu pecado, tu vida de pecado. Y el segundo, ¿a dónde esa vida de pecado te va a llevar? ¿A dónde te va a llevar? A perdición por toda la eternidad. O sea, tú tienes un problema bien grande, muy serio, si tú no estás en las manos del Señor. Y esta pandemia nos está dando una lección, ¿cuál? Que no tenemos para dónde ir, no tenemos dónde refugiarnos, no tenemos dónde escondernos, solamente quedarnos tranquilos en nuestros hogares, en las manos del Señor. Eso es lo único que podemos hacer. No es como cuando viene un huracán, una tormenta, un mal tiempo. Espérate, me voy a ir para otro lugar en lo que pasa la crisis. Pero esta pandemia no debe meterse en todos lados igual o peor. O sea, no hay para dónde coger. Esta pandemia es como los terremotos que no avisan. Es como los tornados que no avisan. Bueno, los tornados ya por lo menos tienen una idea cuando viene uno por ahí. Pero cuando es algo que no avisa, y si te coges sin fe en Cristo, tienes un problema. Así que, resumiendo, el atributo de invariabilidad de Dios significa no. Variable significa cambio, pues invariable no cambia, y hable significa posibilidad. Pues entonces, Dios invariable significa un Dios maravilloso que en Él no hay ninguna posibilidad de cambio. Si eso no te da fe y esperanza, ¿qué más te la puede dar? Y lo último, y ese atributo de invariabilidad lo está compartiendo con cada uno de nosotros. Y cuando vengan los momentos de cambios inesperados y los cambios no deseados que provocan en nosotros desorientación, por cuanto le servimos a un Dios que es invariable, Él nos va a ubicar y nos va a dar la paz. Recuerden que mañana puede ser un día de cambio inesperado y no deseado. Mañana mismo usted puede levantarse con algún cambio no deseado. Como dicen por ahí, un golpe que usted no sabe, no supo de dónde vino. Como me pasó a mí el día el 26 de marzo, que me vine ese accidente,
Yo no vi ese golpe venir. O sea, ese golpe yo no lo vi venir. Y me cambió la vida de verdad. Al día de hoy me la cambió. Bien cambiada. O sea, totalmente. Yo no soy el mismo. Hay cosas que yo no puedo volver a hacer. A menos que ocurra un milagro de sanidad divina en mi cuerpo, que yo lo estoy esperando, pero si esa es su voluntad, tampoco voy a echarme a llorar. Yo lo que he hecho es que he aprendido a vivir con mi condición, a hacer una vida normal, pero hay muchas cosas que ya no son normales en mí. ¿Por qué? Porque vino un cambio inesperado, no deseado, que me cambió mi estilo de vida, pero no me quitó la fe ni mi confianza. Yo he seguido siendo es malo, que ha hecho que ha aumentado y ha incrementado mi confianza y mi fe en el Señor. ¿Por qué? Porque yo me he apropiado, he abrazado, he confiado en ese Dios que es invariable, y me he apropiado de ese atributo de invariabilidad. Señor, que de la misma manera que tú eres invariable, yo quiero en tus caminos y en ti ser firme y no ser una persona cambiante. Yo no quiero ser una persona así. Hay personas que están para allá. Miren, eso es otro punto teológico que no puedo entrar en él ahora, porque es un punto de mucha discusión teológica. No voy a entrar en eso. Pero hay creyentes que están, eso es sub y baja, mi hermano. Esto parecen los sub y baja de los parques. Parecen roller coasters, tú sabes. Hay hermanos que parecen roller coasters, tú sabes. Hoy están que se quieren comer los niños cruz en adoración, y mañana están con, híjole, ¿sabes? Es bien difícil. Y siendo yo como pastor, y estoy siendo muy honesto, porque a través de los años, no estoy hablando de gente ahora, estoy hablando de en términos generales, como pastor, yo he visto cómo la gente tiene unos cambios que, o sea, semana tras semana, usted no sabe cómo le va a ir esa semana en el ministerio. Es bien difícil, hermano. Yo estoy abriendo mi corazón para que tenga claro cómo es la vida de muchas personas. Y yo espero que lo que yo le esté diciendo a usted le provoque a usted vergüenza. Vergüenza. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú seas una persona tan invariable? Que usted sea una persona tan invariable teniendo un Dios que no cambia y que no se muda. Dios siempre permanece fiel y nosotros parecemos roller coaster, parecemos montañas rusas. Semana tras semana no sabemos cómo nos va a tocar. Hay personas que a menos para que usted no los vea, y esto es un ejemplo, para que usted no los vea un domingo en el culto, tiene que haber sido una cosa, híjole, que si alguien no vino al culto, y este hermano o está en otro país o se está muriendo, porque, ¿sabe? Pase lo que pase, no hay quien quite a esa persona de ir a un servicio. ¿Ves? Pero hay otras personas que, pues, si vino bien y si no vino, pues nada, pues, ya es así. Sin ánimo de entrar en ese aspecto, lo que quiero decir es lo invariable que somos. En todo. Y así somos en los trabajos, en nuestra familia, como decía mi mamá, todo es como cuando uno está de gana. Entonces hay muchos creyentes que es como que cuando están de gana. Y hay personas que son así incluso en su liturgia en la casa del Señor. Hay personas que, híjole, lo normal es que usted venga a adorar al Señor siempre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hemos oído un día en tus atrios que 1000 fueras de ellos. He venido a la casa del Señor a contemplar la hermosura de Jehová, a inquirirle en su lugar santo. Y yo vengo a adorar al Señor. Pero hay personas que hay domingos que vienen, que no te dejan ni predicar de tanto que adoran. Y hay domingos que usted no le sacan un amén ni a palo. Constantemente cambiante. De acuerdo a su estado de ánimo, a cómo se levantó, a cómo le fue en la semana. Creyentes, hermano, ya es tiempo de madurar. Dijo el apóstol Pablo, ya deberían estar comiendo vianda y todavía siguen con leche. Déjele las pequeñeces a los que están empezando, a los que están gateando, y aquellos que no están en Cristo. Usted tiene un serio problema, como les había dicho. Pero hermano, ya es tiempo
es tiempo de apropiarnos y de pedirle a Dios que nos comparta y nos permita apropiarnos de ese atributo de invariabilidad. Yo quiero ser un cristiano firme, no cambiante.